Entonces, pues primero que todo, me alegra mucho que nuestro grupo de ortoqueratología se haya ampliado a nivel Sudamérica y ojalá que llegue pues a otras fronteras. El tema que me corresponde hoy son ayudas diagnósticas en el control de miopía y lentes de contacto. Es un tema que es un poquito amplio, entonces yo intenté hacerlo lo más conciso posible y vamos a empezar de una vez para que no nos atrasemos. Bueno, entonces, para control miopía, las ayudas diagnósticas que más se utilizan son la biometría, que se debe hacer de manera inicial y aproximadamente anualmente para ver el control o la progresión de la longitud axial en el tratamiento de control miopía si la ortoqueratología está dirigida al control miopía. El pentacam o la topografía corneal para evaluar qué tanto ha sido el aplanamiento corneal que le estamos haciendo al paciente y las descentraciones que se pueden presentar durante el tratamiento. Yo personalmente utilizo la topografía corneal, pero se puede utilizar el pentacam sin problema. Lo utilizo porque pues para mis pacientes es un poquito más económico, aunque la información que me da el pentacam es un poquito más amplia. En lentes de contacto blando es bueno utilizar el recuento de células endoteliales por lo menos cada 2 años para evaluar la estabilidad del endotelio y evitar edema corneal a largo plazo. En lentes rígidos, inicialmente se debe utilizar pentacam o topografía corneal, idealmente pentacam en este caso, para conocer también la parte posterior de la córnea y otros indicadores que nos pueden dar luces del tratamiento que estamos haciendo a través del lente rígido. En lentes esclerales es en el que más se utilizan ayudas de diagnóstico. El recuento de células endoteliales para evitar un edema a largo plazo o una desestabilización corneal, pentacam previo y de control anual, y OCT de segmento anterior para la evaluación en la prueba del lente escleral. Idealmente, durante la prueba del lente a las 4 semanas y el control anual. Bueno, vamos a empezar con la biometría. La biometría nos permite conocer la longitud axial del ojo. Existen 3 métodos, que es la biometría por ecografía, la biometría ultrasónica y la biometría por EOS Master o biometría óptica. La biometría por ecografía no la voy a mencionar mucho en esta charla porque en realidad se utiliza para otros fines clínicos que no son el control miopía. En la biometría ultrasónica tenemos que es la biometría de tipo ECO-A, que se puede hacer mediante 2 maneras, que es la manera de contacto y la manera de inmersión. Bueno, en la biometría ultrasónica de modo A produce unos ecos, se coloca la sonda alineada frente a la pupila y producen unos ecos ultrasónicos que van atravesando los medios del ojo. Y al atravesar esos medios, cuando choca, produce un eco de sonido que produce este tipo de picos en el resultado ecográfico. Entonces, los picos con los que nos vamos a ver en el ecograma son estos. Vamos a ver el primer pico, que es el pico de la córnea. Después vamos a ver un espacio solo, que es la cámara anterior. Este otro pico, que es la parte anterior del cristalino, la parte posterior del cristalino, una zona amplia que es la cavidad vítrea, y va a chocar ya después en la retina. Y esto es lo que nos va a dar las mediciones de las estructuras corneales, de las estructuras oculares. Para que todos estos ecos logren atravesar las estructuras del ojo, necesitan diferentes velocidades. Y la persona que está haciendo el examen puede variar las velocidades dependiendo del caso clínico que tenga enfrente. Para la córnea normalmente es 1641 metros por segundo, para cristalino 1550 metros por segundo, para retina
1532 metros por segundo. Si el ojo es fáquico o es afáquico, también se tiene que variar la velocidad de la toma. Bueno, esta biometría ultrasónica se puede hacer por medio de contacto o por medio de inmersión. El contacto produce una pequeña compresión porque tiene que hacer contacto con la córnea y hace que la medida pueda variar entre 0.20 y 0.35 milímetros. Entonces, pues no es la toma más ideal que se debe pedir. Mientras que la biometría por inmersión utiliza una copa que se llena con líquido y la sonda se debe poner a 1 milímetro de la córnea. Esto hace que la córnea no se deprima y que el resultado sea mucho más óptimo. Bueno, en realidad la biometría que más se utiliza hoy en día es la biometría por ahí el máster o biometría óptica, que utiliza una luz infrarroja de 780 nanómetros que atraviesa todas las estructuras de la córnea del ojo y cuando se devuelve produce unas medidas que son medidas muy fiables, son precisas de la longitud axial, la curvatura de la córnea, la cámara anterior del ojo, el diámetro horizontal del iris visible y otras estructuras. Es una toma muy precisa y no necesita hacer contacto con el ojo, entonces evita de pronto las compresiones que se presentaban en la biometría ultrasónica de contacto. Y este tipo de biometría trae también los calculadores con las fórmulas actuales más utilizadas para el cálculo de lentes intraoculares. Entonces, en este tipo de biometría, la luz atraviesa a través de la pupila, mide la córnea, la cámara anterior, el cristalino, la cavidad vítrea y la retina. Cuando nosotros nos entregan el resultado de la biometría, lo primero que vamos a ver en la parte izquierda superior es la longitud axial, que es lo que realmente a nosotros nos interesa en la valoración de ortoqueratología cuando es para control miopía, porque cada año vamos a estar evaluando que la biometría no vaya a tener variaciones importantes. ¿Qué les recomiendo yo? Que la biometría siempre se tome en el mismo equipo o por lo menos con el mismo método para que no hayan variaciones de importancia en los controles. La longitud axial normal es de 22 a 26 milímetros, un ojo corto es por debajo de 22 milímetros y un ojo largo es por encima de 26 milímetros. La siguiente sigla que tenemos es la ACD, que es la profundidad de la cámara anterior. Una cámara anterior normal está entre los 2.5 milímetros a los 3.5 milímetros. Después tenemos el espesor del cristalino, que es lens thickness. El cristalino tiene un espesor normal de 3.5 a 4.5 milímetros. Al frente de estos datos ustedes ven las desviaciones estándar. Entre menos desviación estándar tengas, mucho más fiable la medición. Bueno, más abajo continuamos con el grosor corneal. En la parte, en este círculo rojo que estoy señalando, este paciente tiene 549. Aquí al lado tienen como una advertencia que la toma no fue muy buena, entonces cuando esto pase, se puede repetir la toma. La desviación estándar del grosor central está al frente. Y en la parte derecha superior tenemos los datos de queratometría. Entonces tenemos SE, que es la queratometría media, en la parte de arriba, la K1, que es la queratometría más plana por su eje, K2, queratometría más curva por su eje, el astigmatismo, que es delta D, por su eje, y las desviaciones estándar en la parte de acá. Tenemos los valores de white to white, que es el diámetro horizontal de la córnea o de iris visible, que el valor normal es 11.8. Por debajo es una córnea pequeña, por encima es una córnea grande. P es el diámetro de la pupila y estos XY que ven acá es la ubicación en donde está hecha la toma para estos valores. Bueno, en la parte de abajo tenemos son como valores de referencia de qué tan buena fue hecha la toma. En esta imagen de acá tenemos la córnea
la profundidad de la cámara anterior. Y acá tenemos una desviación del cristalino que indica que este paciente no está viendo totalmente por la parte del centro. También nos puede indicar qué tan densa está la catarata, si es un paciente con catarata. Y acá llega y atraviesa la cavidad vítrea al epitelio pigmentario de la retina. Estos punticos que vemos en la parte de abajo es qué tan buena fue la toma de la queratometría. Cuando esos punticos están borrosos significa que la queratometría no fue la mejor toma porque de pronto el ojo estaba seco o tiene alguna irregularidad en la superficie. Y esta partecita que tenemos, bueno, acá está el ojo y de acá se deriva la medición del white to white y de la pupila. Y en la parte de abajo derecha tenemos otro método que es evaluar si la fobia está totalmente centrada. En este paciente tiene una alteración en la mácula, entonces la fobia está engrosada, pero en un paciente normal se debe ver la depresión de la córnea para ver que el paciente esté fijando correctamente. Bueno, nos llega también otro informe, pues que para ortocano es totalmente importante, pero es bueno que lo conozcamos. En la parte de arriba están los datos que ya expliqué anteriormente y más abajo está el target de refracción, que es este que dice RefDesc, que es si el médico cuando va a hacer la cirugía quiere dejar el paciente neutro o quiere inducirle algo de miopía para hacer una monovisión. O si quiere algún target refractivo especial. Esta sigla que dice SIA es el astigmatismo inducido por el cirujano. En la cirugía de los pacientes, el cirujano cuando entra con el cuchillete en la parte superior induce un astigmatismo que puede alterar el astigmatismo corneal y el resultado de la cirugía. LS es el modo de la toma, que si es fáquico o es afáquico. VS es la toma en vítreo, que si tiene humor vítreo o si tiene aceite de silicón. Y LBC es si el paciente ha tenido cirugía previa, especialmente corneal, keratotomía radial, LASIK hipermetrópico o LASIK miópico. En toda la parte de abajo vemos los cálculos del lente intraocular con las respectivas fórmulas que se utilizaron en cada cálculo. Bueno, las diferencias entre estas dos biometrías, entonces lo que yo les estaba diciendo. En la biometría ultrasónica, como hay contacto, se puede alterar la longitud axial tomada y la cámara anterior. Entonces, ahí puede haber un error en el resultado de la toma. Mientras que la biometría de ultrasonido es un poquito más exacta. Como en la biometría óptica, la luz llega al epitelio pigmentario de la retina y en la ultrasónica a la membrana limitante, pueden haber diferencias entre un método y otro hasta de 1.3. Entonces, es importante que escojamos siempre un solo método de toma y ojalá un mismo equipo para poder hacer resultados más confiables en el control de la miopía. Bueno. Del Pentacam, escogí básicamente 4 mapas que a mi parecer son los que debemos conocer para el control de miopía y para adaptaciones de lentes en general. El Pentacam es un tomógrafo que tiene una cámara incorporada o 2 cámaras rotatorias que toman fotos en 365 grados y produce el principio de Scheimpflug, que es hacer imágenes nítidas y brillantes de la superficie de la córnea anterior hasta la cápsula posterior del cristalino. Entonces, el primer mapa que debemos conocer es el mapa de las 4 representaciones de color refractivo, porque es un mapa que da demasiada información acerca de lo que nosotros necesitamos. En la parte superior izquierda, que es donde estoy mostrando con el cursor, tenemos siempre en azul las zonas planas y siempre en rojo la parte curva. Entonces tenemos la queratometría 1, la queratometría 2, la queratometría media, el astigmatismo y el eje del astigmatismo, que aquí en azul me está indicando que me está dando el eje plano, y acá en la letrica pequeñita también me está indicando que es el eje plano. El radio mínimo y el radio periférico.
El QS es la calidad de la toma. Pentacam maneja el semáforo, que si está en amarillo o en rojo, es que la toma debe repetirse porque no tiene buena calidad. Q a 30 grados es la esfericidad. La esfericidad normal está entre menos 0,26 y menos 0,47. Por debajo significa córneas oblatas o córneas un poquito planas, y por encima significan córneas prolatas o sospechas de queratocono, o que el paciente ha sido operado con cirugía refractiva hipermetrópica. Bueno, esta misma información la tenemos en la córnea posterior. Tenemos la curvatura plana, la curvatura curva, la queratometría media y el astigmatismo de la cara posterior. Que en las asfericidades, lo normal es que la asfericidad de la cara posterior sea menor que la asfericidad de la cara anterior. Bueno, nos da también una información de la pupila, de la paquimetría en el centro de la pupila, señalándonos con una crucecita, que si nosotros miramos en los mapas de color, está ubicada la crucecita en estas, en XY, en los ejes polares que nos está indicando. Nos da también información del ápex, qué tan delgado es el ápex, de la posición más fina de la córnea, en X y en Y, y nos da la K máxima, que la K máxima no debe tener demasiada diferencia con la K2. Bueno, también nos da una información del volumen de la córnea y de la cámara anterior para saber qué tan profunda es. En lentes esclerales nos sirve mucho el dato de la profundidad de la cámara anterior, porque esto nos puede indicar qué tanto se necesita la sajita del lente escleral. Bueno, en este primer mapa que vemos acá arriba, que dice curvatura sagital, tenemos el eje plano y tenemos el eje curvo. Muy importante que en el segundo círculo, que es la zona de 3 a 5 milímetros, no haya una diferencia mayor de 1,5 entre la parte superior de la córnea y la parte inferior de la córnea, porque eso nos podría dar una sospecha de que la córnea tiene algún tipo de asimetría o le está empezando una progresión de queratocono. La ortogonalidad, o sea, la diferencia que hay entre el eje plano y el eje curvo, no debe ser mayor a 30 grados. Bueno, en el mapa que tenemos enseguida es un mapa de elevación frontal. El mapa de elevación frontal, en la parte del centro, no debe ser mayor, no debe tener elevaciones mayores de 10 a 12 micras. ¿Con respecto a qué? A la mejor esfera de ajuste que escoge el equipo. Cuando vamos a hacer controles posteriores a la adaptación, lo ideal es cuando el paciente venga, siempre pedir que la esfera de mejor ajuste sea la misma, para evaluar que la progresión del queratocono no haya, sea pues más fiable, porque si ha tenido progresión es probable que el Pentacam escoja otra esfera de mejor ajuste. Bueno, en la elevación posterior tenemos que también se compara frente a una esfera de mejor ajuste que la escoge el equipo, y en la parte central no deben haber elevaciones mayores de 15 micras a 17 micras, porque es probable que esté progresando en ese momento un cono desde la parte posterior. Bueno, el próximo mapa que voy a explicar es el mapa de Bellin-Ambrosio. En la parte superior izquierda estamos viendo los mismos mapas de elevación que expliqué anteriormente. En la parte de la mitad, esos mismos mapas de elevación se les hace una zona de exclusión de 3 milímetros para compararlos frente a la esfera de mejor ajuste, y eso hace que resalte mucho más la zona que está afectada, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. En la parte de abajo está la diferencia entre estos dos mapas, y eso nos va a indicar si hay alguna alteración. El mismo Pentacam nos trae acá abajo un pastelito que nos muestra que si es por debajo de 5 micras en la cara anterior, hay normalidad. Si hay elevaciones entre 5 y 7, hay sospecha. Y si es mayor de 7, hay una elevación que es anómala.
Y lo mismo en la cara posterior. Si es menor de 12, es normal, entre 12 y 16 es sospechoso y mayor de 16 es patológico. En la parte superior derecha estamos viendo igual el radio de curvatura horizontal y vertical, los ejes, la calidad de la toma. Un dato muy importante que es la distancia apex mínima y paquimetría, que no debe ser mayor a 1 milímetro. En este caso es mayor a 1 milímetro, es un caso un poquito sospechoso. La elevación frontal y la elevación posterior. Y vemos un dato que hoy en día es muy importante en el Pentacam, que es el ART Max, que es un índice que compara el punto más delgado frente a la progresión de la miopía. E idealmente tiene que estar por encima de 400 cuando es una córnea de progresión normal. Bueno, en la parte de la progresión de la paquimetría, vemos estas dos gráficas de acá que nos indican el centro de la córnea, que es 0 a 2 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros y 8 milímetros, hasta 10 milímetros de diámetro, y tenemos espesores desde los 400, 600, 800 y 1000. Esta rayita de la mitad, que es la raya roja, indica cómo está la progresión de la paquimetría del paciente, y estas rayas punteadas indican la normalidad. ¿Qué es lo ideal? Que esta línea no decrezca después de los 4 milímetros de manera anómala. Así como pasa en la segunda gráfica, que decae más o menos desde los 4 centímetros hasta los 10 centímetros, hasta los 10 milímetros, perdón. Bueno, en la parte de abajo vemos unos índices. El primer índice, que es el índice DF, indica la córnea anterior, DB indica la córnea posterior, DP indica la paquimetría, DT el punto más delgado y DA la descentración del punto más delgado. En este caso, la desviación de la paquimetría está alterada y la descentración del punto más delgado está alterada también. Esta D que está acá es el resumen de todos estos indicadores que antes les expliqué y no debe ser mayor a 1.6 para que sea normal. Pero así aquí aparezca en blanco, yo creo que esta córnea es una córnea un poquito sospechosa por la parte de la paquimetría. Bueno, este mapa que se llama Holaday Report, a mí personalmente me gusta mucho para el tema de lentes de contacto porque trae estos dos mapas de acá, que son el de la curvatura sagital y el de la curvatura tangencial. Porque el mapa de curvatura sagital nos permite dar como una mirada amplia a la forma de la córnea y nos da unos datos muy precisos en el centro. Y la curvatura tangencial nos da la forma más exacta porque es mucho más preciso, mucho más fiable a la forma de la córnea, a la forma de la ectasia, y nos da una información más precisa en las periferias. Entonces, el mapa tangencial lo utilizo mucho para adaptaciones de lentes de contacto, para saber cuál es el tamaño real de la ectasia del paciente y en dónde está ubicado. La curvatura sagital, como su nombre le indica, radica pues en una medida del radio corneal de acuerdo a un eje de la córnea específico, solo a un eje. Mientras que la curvatura tangencial mide diferentes radios de acuerdo a las diferentes curvas de la córnea. También hay que tener en cuenta que el Holaday Report da datos de la córnea anterior y de la córnea posterior de la córnea. O sea, que da un dato keratométrico completo del panorama completo de la córnea de este paciente. En estos mapas que tenemos en la parte de afuera, tenemos la esfera de mejor ajuste perotórica y eso nos puede dar un panorama en córneas que sean muy tóricas pero que no tengan
queratoconos, pero en pacientes que tienen queratoconos es mejor evaluarlos con una esfera de mejor ajuste normal. Bueno, y por último, este mapa que es un poco nuevo en el Pentacam, que es el queratocono staging, que nos da una clasificación del queratocono. En este cuadrito que vemos acá en la parte de la mitad, vemos el ABCD. A significa la córnea anterior, B significa la córnea posterior y C significa la paquimetría. Y en la parte de abajo vemos los estados del queratocono. Estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Entonces esto nos da un panorama si el paciente tiene queratocono, en qué clasificación está, y si no tiene queratocono, si se está aproximando o por alguno de estos ítems hay que sospechar. En la parte de abajo tenemos los índices de variación de la superficie, que es importante tenerlos en cuenta, en especial el IHD, que es el índice de mayor descentración, y el ISB, que es el índice de variación de la superficie, porque si alguno de estos están alterados, es indicador de que la córnea ha perdido su regularidad. Entonces, pues yo tengo los valores, pero no es necesario aprenderlos porque Pentacam tiene el sistema de semáforo y nos va a indicar cuál de estos están alterados. Bueno, del Pentacam era eso. Desde la microscopía especular, importante en el control miopía, y pienso yo que en casi todas nuestras adaptaciones tenemos que hacer por lo menos 1 o 2 veces al año el control de microscopía especular. Todos sabemos que el endotelio es una monocapa de células cuboideas de forma hexagonal. Al nacer tenemos 3.500 células a 4.000 células. En el adulto joven, de 3.000 a 3.500 células, y se estiman cifras críticas entre 500 y 700 células por milímetro cuadrado. Bueno, entonces, cuando a nosotros nos entregan el resultado, vamos a ver. En la parte de arriba, bueno, vamos a ver una foto de la toma que se hizo para el estudio. En la parte de arriba, el conteo de densidad, que es qué cantidad de células hay en el punto que fue evaluado. Entonces, para que no haya riesgo de edema, tienen que estar por encima de 2.000 células. Pero es muy relativo a la edad del paciente, la normalidad de eso. O sea, para poder poner un lente, o para que nosotros estemos tranquilos, este conteo tiene que estar por encima de 2.000. El coeficiente de variación, que es el que sigue, tiene que ser menor a 40. Y es el que nos indica si la córnea tiene polimeratismo, o si las células han perdido su forma hexagonal. El siguiente es el porcentaje de hexagonalidad, que es mayor, debe estar mayor a 75%, y nos indica pleomorfismo. Entonces, fíjense que en este paciente la hexagonalidad se ha estado perdiendo, pero hay que ver también la del paciente y las condiciones que trae el paciente. Bueno, estos son el número de células que se hicieron, en el que se hizo el estudio, la paquimetría del paciente. Este es el dato máximo por la zona de estudio y el dato mínimo por la zona de estudio, y un dato pues como de desviación estándar. ¿Qué es importante de esto? Existe una enfermedad que es la endoteliopatía inducida por lente de contacto, que anteriormente se presentaba mucho porque los materiales que utilizábamos en los lentes no eran materiales de alta permeabilidad, y cuando los pacientes utilizaban muchos años de lentes de contacto y llegaban a hacerse una microscopía especular, teníamos conteos muy bajos o polimegatismo o pleomorfismo en los resultados y edemas en la córnea, neovascularización. Hoy en día no se presenta tanto, pero es bueno que cada cierto tiempo le hagamos un control de cómo está el endotelio de la córnea de nuestro paciente, en especial si es usuario de lentes de contacto de mucho tiempo. Bueno. Mi doctora, 2 minutos. Oh, por Dios, por sí. Bueno, en el OCT.
Bueno, el OCT es una técnica de diagnóstico por imagen que permite tomar imágenes de alta resolución de los tejidos biológicos del ojo. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite en los lentes esclerales evaluar el tamaño del lente, el diseño del bowl, la alineación entre la esclera y el limbo y evitar la compresión o los efectos en la cápsula de Tenon o en la esclera. Tiene un mapa que a mí personalmente me gusta mucho, que es el mapa de epitelio. Nos da un panorama total de la paquimetría de la córnea y nos da una medida del espesor del epitelio que nos puede indicar en la zona en donde está más delgado que hay alguna progresión en el cono, y no sé si alguno de mis colegas lo ha utilizado en control miopía para ver cómo se distribuye el epitelio a través de la córnea. Bueno, se puede evaluar la curvatura de la esclera. La esclera es mayormente curva en la parte temporal que en la parte nasal y es casi igualmente curva entre los otros cuadrantes, nasal, superior e inferior. Se puede evaluar el ángulo de unión córneo-escleral. En el 80% de las personas hay un ángulo obtuso de 2.5 grados. El ángulo es importante en el aterrizaje del lente escleral. A medida que va siendo más grande el lente, la medida común es de 15 milímetros, en 15 milímetros es de 37 a 41 grados. Pero a medida que va siendo mayor de 15 milímetros, se va incrementando de 2 a 7 grados. Entonces se debe pensar en periferias tóricas para este tipo de pacientes que necesitan lentes más grandes. Se puede medir la altura sagital. Entonces, para medir la altura sagital simplemente se traza una línea al diámetro que yo necesito, normalmente a 15 milímetros, y se compara con otra línea que se traza a través de la parte más alta de la córnea y se mide la profundidad y de ahí se saca la sal. Se puede evaluar la sagita en el eje de 90, en el eje de 180, y si hay diferencias mayores a 200 micras, se debe pensar en un lente tórico, de óptica tórica. Bueno, la profundidad sagital normal actualmente está entre 200 y 250 micras en el lente de prueba inicial. Los lentes con el paso del tiempo se van hundiendo y van produciendo daños en la conjuntiva y en la cápsula de Tenon. En esta imagen que vemos acá, tenemos un canal de Schlemm afectado por el aterrizaje del lente escleral. Bueno, a través del tiempo, el clearance corneal aceptable ha ido disminuyendo. Está actualmente entre 50 a 175 micras. En ectasias elevadas se puede requerir un clearance mínimo, pero con periferias amplias para evitar el edema de la córnea. Existen estudios en los que se ha demostrado que los pacientes con conteo endotelial normal no desarrollan edema con clearance hasta de 2000 micras, pero en pacientes de endotelio normal. Un clearance escaso puede presentar toque en la córnea, succión excesiva o sistema de sellado. Lo recomendado es de 200 a 400 micras, ya que de 100 en el día existe un enterramiento o una sedimentación del clearance de 100 a 200 micras. Bueno, con este enterramiento normalmente se puede inducir un defecto de refracción de menos 0,25 dioptrías a través del día. Y el lente se debe evaluar a los 30 minutos, a las 4 horas y de 4 a 6 semanas para evidenciar qué tanto es ese enterramiento y qué tanta variación refractiva hay después de la adaptación del lente escleral. Aquí en esta gráfica tenemos diferentes marcas de lentes y diferentes enterramientos a través de la evaluación. Bueno, esta es una imagen que me gustó mucho porque evidencia qué tanta asimetría hay en la lágrima, pues en el bowl, según una tinción de fluoresceína. Recién ponemos el lente escleral, vemos que la parte inferior tiene mucho más contenido de lágrima y de solución
que en la parte superior. Y después de un tiempo, aunque sigue siendo igual, el enterramiento permite que esa zona sea un poquito, tenga un poquito menos de bowl. Bueno, el clearance limbal bueno, ¿qué es lo ideal en el clearance limbal? Lo ideal es que el clearance sea mayor de 60 micras, porque por debajo de 60 micras la tinción de la fluoresceína no se va a ver. Entonces, aquí en esta zona, en esta imagen que tenemos un clearance totalmente escaso. Aquí tenemos un clearance de 75 micras y aquí tenemos un clearance gigante de 120 micras en el que pues hay que disminuir. Lo que ya había dicho, el clearance limbal es, de 60 micras es el óptimo. Cuando hay un toque excesivo en el limbo, se pueden presentar microquistes en la periferia o erosiones o tinciones que no deseamos porque el paciente presenta mucha sintomatología. Y lo mismo, un clearance que es excesivo puede producir burbujas o prolapso de la conjuntiva, o sea que la conjuntiva se meta dentro del lente escleral. ¿Cómo se modifica el clearance limbal? Se puede modificar variando la ságita, variando la curvatura posterior y variando la zona óptica o el diámetro del lente. Bueno, y por último la zona de aterrizaje. O sea, la zona de aterrizaje debe alinearse lo más cerca posible con los tejidos subyacentes. Entonces, con la evaluación mediante el OCT se pueden evitar debris por levantamiento del borde o sangrados y blanching por el borde excesivamente cerrado. En esta imagen vemos un borde enterrado, excesivamente cerrado, y otro que está mucho mejor alineado. Bueno, eso era todo lo que tenía que compartirles en el día de hoy. Yo sé que fue rápido, pero pues realmente el tiempo fue muy corto.